Así. Listo. Bueno, vamos a empezar esta clase. Esta es la tercera clase de doctrina y estamos ¿en qué nivel? Nivel 2. ¿Qué fue la primera clase de doctrina? ¿Cómo se llamaba? Dios Padre. La segunda, la exégesis. Y ahorita en la tercera estamos Israel, pueblo escogido. Este tema es muy importante porque vamos a empezar a adentrarnos en la doctrina. ¿Y por qué es tan importante saber sobre el pueblo de Israel? Miren, la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cómo está dividida la Biblia? Antiguo y Nuevo. Y mucha gente, cristianos, dicen, no, es que yo estudio solamente el Nuevo Testamento, pero no les interesa tanto estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento? Porque si yo entiendo el Antiguo Testamento, puedo comprender lo que pasa en el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida como antiguo y nuevo, pero no quiere decir que porque es antiguo no nos interesa. Nos interesa tanto porque ahorita vamos a descubrir la importancia de conocer la historia del pueblo de Israel, porque todo el Antiguo Testamento se basa en el pueblo de Israel. En cambio, el Nuevo Testamento se basa en ¿quiénes? En el pueblo escogido por Dios, que somos su iglesia. Amén, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a leer un pasaje en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 9. Miren lo que dice este pasaje. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Israel desempeña un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la redención de la humanidad. O sea, Israel no era simplemente un pueblo desechado. Israel es un pueblo que a través de él viene la simiente, que es Jesús, el Salvador y el Redentor. Deuteronomio 7, versículos 7 y 9, lo tienen anotado. Entonces, la historia de Israel es una historia de redención, desde la liberación hasta que nace Jesús. Y ahora vamos a hacer un recorrido paso a paso del Antiguo Testamento y vamos a ir descubriendo qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Tienen la hojita ahí a la mano? Miren que en esa hojita no tienen mucho que escribir. El objetivo es que pongamos mucha más atención a cada pasaje y cada evento que fue ocurriendo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? Ahora, vámonos un poquito atrás. Vámonos hasta la creación. ¿Qué pasa en la creación? Entonces, cuando Dios pone al hombre y lo pone en el jardín, ¿a quién puso en el jardín? ¿A Adán? Ellos cómo vivían en el jardín. Entonces Dios crea una pareja, los pone en el jardín, pero esa relación perfecta que tenía el hombre con Dios fue dañada. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entra la desobediencia y la desobediencia a un mandato muy explícito, que era no comerán del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre hace esto y comete este pecado, es separado de la presencia de Dios. Muchos dicen, entonces, la manzana o el fruto del pecado. No, el fruto no tenía ningún pecado. El pecado estaba en el corazón de Adán y de Eva, que desobedecen un mandato muy claro. ¿Era cuál? No comerán, porque si no tendrán que pagar ¿con qué? ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. Más adelante, ¿qué va pasando más adelante? Cuando Adán y Eva salen, porque estamos hablando del Génesis, no les voy a hablar libro por libro, no tendríamos el tiempo suficiente, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero si hablemos de qué pasa después del jardín. Cuando ellos salen, empiezan a multiplicarse, porque Dios les dio una orden que se multiplicaran. ¿Sí? ¿Cuál era la orden? Que multiplicaos y qué, y fructifiquen. Y él les dio la oportunidad de sojuzgar toda la tierra. Ellos se fueron, se multiplicaron y se fue multiplicando la maldad. Llegó un momento muy particular, creo que ahí lo tenemos, en la parte del diluvio, cuando Dios ve un hombre bueno, Noé, porque él se había arrepentido de haber hecho ¿qué? Al hombre. Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 8.
A Dios le dolió y se arrepintió de haber hecho al hombre y mandó que un diluvio. Pero ¿por qué no se destruyó toda la humanidad? Estamos haciendo un recorrido para que entendamos qué pasa con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó entonces? Salva a Noé la familia porque Noé creyó en él. ¿Quiénes se salvaron en el arca? Aparte de los animales por parejas. Noé esposa y los hijos y las esposas de los hijos. ¿Cuántas personas entonces se salvaron en el diluvio? ¿Se salvaron cuántas? 8 personas. Más adelante volvieron y se multiplicaron, pero llegó un momento donde seguía la maldad y seguía la maldad. Aparte de eso, hay algo muy particular que es la Torre de Babel. ¿Conocen la historia de la Torre de Babel? Estamos hablando en el 2500 aproximadamente antes de Cristo. En Mesopotamia, Babel, que significa confusión, los hombres quisieron alcanzar a Dios y empezaron a construir una torre. Era una cosa inmensa. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que ellos no siguieran construyendo? Les confundió las lenguas. En esa confusión de lenguas, al no poderse entender para seguir construyendo, ¿qué hicieron? Se dividieron. La confusión de lenguas trajo la división de toda esta gente. Eso lo encuentran en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Sigue el tema de multiplicándose la gente, pero Dios ya tenía en su corazón la creación o el llamado de un pueblo escogido. En Ur de los Caldeos, en el año 2160. Si quieren, ahí tenemos las fechas. Aquí tienen 2160 antes de Cristo. Dios llama a un hombre. Habla con un hombre que se llama Abraham. Primero se llamaba ¿cómo? Abraham. Tenía una esposa que se llamaba Sarai. Él los llama y él le hace una promesa en Génesis 12 que le dijo, te vas a multiplicar. ¿Cuál fue la promesa que le dijo? Te vas a multiplicar. Te haré grande y te haré multiplicar como las estrellas del cielo. Eso está en Génesis 12, creo que ese pasaje lo conocemos bien. Pero ¿qué ocurre después de eso? Viene el periodo que se llama de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas de la iglesia? Entonces tenemos Abraham, tiene 2 hijos. ¿Quién eran los 2 hijos de Abraham? Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de Agar, que era la sirvienta. Pero la promesa estaba ¿en quién? En Isaac. Ahí tenemos la fecha de Isaac en el 2060 antes de Cristo. Nace Isaac. Isaac también tiene 2 hijos. ¿Quiénes eran los 2 hijos? Estamos en la línea del tiempo, ¿sí? Vámonos con la línea del tiempo. Miren que cogí la línea del tiempo y cogimos a Adán y Eva, pero nos metimos por los hijos de Seth. Yo eso no lo estamos escribiendo ahí. Porque Caín, que también estaba Caín y Abel, ¿recuerdan Caín y Abel? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Caín fue apartado y Caín tuvo una generación aparte. Hasta cierto pasaje en la Biblia habla de la generación de Caín, pero después se viene la generación de Seth, y sobre esta generación de Seth es que viene la descendencia de los patriarcas, ¿sí? Porque de ahí viene Noé. ¿Qué sigue? Sigamos mirando. ¿Qué pasa entonces con los 2 hijos de Isaac? ¿Qué eran quiénes? Jacob y Esaú. Uno de ellos era engañador. ¿Quién era el engañador? Jacob le roba la bendición ¿a quién? A Esaú. ¿Qué significaba la bendición? La bendición de la primogenitura. Esa bendición era la que el padre le daba al primer hijo y era simplemente una oración, pero sobre esa oración recaía toda la bendición de Dios sobre él y sobre su descendencia. Después sabemos lo que pasa con Jacob. Jacob se tiene que ir, Esaú lo quiere matar, él después se va, tiene que trabajar para tener una esposa, él es engañado con la esposa. ¿Quiénes son las 2 esposas que tuvo entonces Jacob? Raquel, la que él amaba, pero lo hicieron casar con Lea, que era la mayor, y así va ocurriendo toda esta descendencia. ¿Qué ocurre? Que Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos son los que son las tribus o la descendencia de Israel, porque Jacob después recibe otro nombre, que fue ¿cuál? Israel. Ok. Aquí vamos entonces ya de dónde viene Israel. ¿De dónde viene el nombre de Israel? Del nombre que Dios le da a Jacob. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Qué ocurre después? Pasa el tiempo. Él tiene un hijo que quiere mucho, que se llama José. Oye, estoy preguntando cositas, no quiere decir que si no se la saben no pasa nada, pero qué bueno que ustedes me ayuden con nombres, con datos, ¿sí?
Hay uno, él tiene, ¿quién se sabe los 12 nombres de los hijos de Jacob? Dándonos los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Sí? De esas 12 había uno que no era el menor como tal, sino que era antes del menor, pero fue el primer hijo que tuvo con Raquel, que se llamaba José. José tenía una característica, que él lo amaba mucho, pero José amaba también mucho a Dios. ¿Acuerdan la túnica de colores? Él tuvo sueños y en esos sueños vio que el papá y la mamá se iban a arrodillar, que aún sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. Los hermanos venden a José por envidia. Estamos hablando en el año 1909 antes de Cristo. Recuerden que la historia viene AC, llega a Jesús y después es ¿qué? DC. ¿Qué significa el AC? Eso está claro, no van a decir, ay, eso es antes de Cristóbal Colón. No, antes de Cristo. Pues hago la aclaración, ¿sí? ¿Qué sigue pasando? José es vendido por sus hermanos y él llega a Egipto como esclavo en la casa de un señor llamado Potifar. Dios bendijo tanto a José que la casa de Potifar fue bendecida. ¿Qué pasó después? A él, por problemas que tuvo con la esposa de Potifar, llegó ¿a dónde? A la cárcel. Fue enviado a la cárcel y en la cárcel fue bendecido. Recuerden el sueño que tuvo Faraón, que él también tenía esa capacidad y ese don de interpretar sueños. Eso es un don que Dios daba en momentos específicos. Hoy en día hay muchos cristianos que se basan mucho por los sueños. Ya no nos basamos tanto por los sueños. ¿Por qué? ¿Dios puede hablar por sueños? Sí. Pero Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Cuando José llega a donde Faraón, pasa a ser gobernante en Egipto. Y gracias a que es gobernante de Egipto, puede traerse a su familia a vivir a Egipto, porque había hambruna en la tierra de Canaán. Estamos hablando en el año 1870 antes de Cristo. En ese periodo, ¿qué ocurre? Que ellos fueron prósperos y se multiplicaron. Pero aparte de esa multiplicación, hubo otra generación de faraones que se olvidaron quién era José y esclavizaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo esclavizado ¿por cuánto tiempo? 400 años. La Biblia habla de los 400 años. Después de ese tiempo que estuvo esclavizado, ellos empezaron a clamarle a Dios por liberación. Y nace llamado Moisés. ¿Saben cómo se llamaban los papás de Moisés? Una vez se le hacen esas preguntas bíblicas y uno corchado. El papá Amram y la mamá Jocabé. Los papás de Moisés, a él lo tuvieron que esconder. Después, al ver que no lo podían tener en la casa porque el faraón mandó a matar a todos los hijos varones, lo tuvieron que meter en una canastica y lo pusieron en el Nilo. ¿Lo encontró quién? La hija de Faraón, y se lo llevó como un hijo y pasó a la casa de Faraón y creció en palacio, pero él sabía que él era israelita. Él sabía que su pueblo estaba esclavizado y a él le dolía mucho estar en palacio y que su pueblo estuviera ¿en dónde? En esclavitud. Y pasa en algún momento que se puso por juez y mató a un egipcio y le tocó escaparse. Él tenía 40 años cuando tuvo que escaparse de Egipto y estuvo por fuera otros 40 años, hasta que pasa un suceso muy importante, que fue que se le presentó Dios a través de una zarza. Estamos bien hasta ahí. Línea del tiempo, venimos desde Adán y Eva y llegamos ¿a dónde? Estamos con Moisés. Moisés se encuentra delante de una zarza. Hemos hablado de zarzas, ¿no? En la iglesia que venimos hablando de la palabra. Y la zarza es un arbusto. Era algo que no producía buen fruto, pero Dios aprovechó la zarza, se manifestó y le habló a Moisés y le dijo, vas a liberar a mi pueblo. Moisés puso muchas excusas, pero al final no tuvo forma de esconderse después de los milagros que Dios hizo en él, y empezó a liberar, y fue a liberar al pueblo de Israel. En el año, estamos hablando en el año después de 1520, cuando ya empieza el éxodo de los israelitas, en el año 1440 antes de Cristo.
A través de 10 plagas, mano poderosa de Dios, sacó al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. ¿Cómo salió? Con riquezas. El pueblo de Israel salió con muchas riquezas. Al principio, Dios solamente quería que le fueran a ofrecer sacrificio 3 días, pero endureció el corazón de Faraón y al final lo sacó de ahí. ¿Qué pasa? Que se encuentran entre el desierto, a espaldas estaba Faraón y al frente estaba ¿quién? El Mar Rojo. ¿Qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió. Empezaron ya las manifestaciones de Dios sobre su pueblo. La manifestación, listo. Vamos a la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Miren, en los primeros días, gracias Irene, en los primeros días, cuando ellos estaban en el desierto, Moisés mandó a 2 hombres como espías para que vieran la tierra que iban a conquistar. Mandó a 2 espías, un espía por cada tribu. Recuerden que las tribus eran, dentro del pueblo de Israel, eran familias numerosas, porque para ellos era muy importante de qué familia venían. ¿Ustedes saben de cuál familia viene Jesús? De Judá. Y Pablo también dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, creo que es Pablo. Entonces, para ellos era muy importante recordar su genealogía. Soy judío de la tribu de. Ellos así se reconocían. Cuando él envía a los 12 espías, regresaron 10 con malas noticias, 2 con buenas noticias. Dentro de ellos estaba ¿quién? Josué. Josué vino con buenas noticias. Podemos. Pero los otros 10 dijeron, no podemos. Debido a la incredulidad de ellos, el pueblo de Israel estuvo ¿cuánto tiempo entonces deambulando por el desierto? 40. En un paso de que era casi aproximadamente 21 días a la velocidad que iban, estuvieron 40 años porque el Señor no podía llevar este pueblo con su pensamiento e incredulidad a conquistar una tierra de gigantes. Entonces Dios no les permite que pasen, solamente entraron a la tierra prometida los menores de 20 años. Dentro de ellos solamente pasaron pocos hombres adultos. Dentro de ellos estaba ¿quién? Josué y Caleb. Wow. ¿Qué pasó? Conquistaron la tierra. Josué iba adelante, pasaron el Jordán. Una de las guerras más poderosas que hubo fue la batalla o la destrucción de Jericó, donde no se lanzó una sola flecha, no hubo un solo disparo, no hubo una sola granada. Bueno, no habían disparos ni granadas, pero ni una sola flecha ni una sola lanza se da, solamente creyendo y obedeciendo. Y hicieron los giros que tenían que hacer y las vueltas que tenían y los gritos que tenían que dar, y Jericó cayó. Cuando los pueblos de Canaán escucharon lo que pasó en Jericó, entraron en terror. Y ellos empezaron a conquistar pueblo tras pueblo. Y Josué tuvo el privilegio, lo estás pasando, ¿dónde vamos? Adelántalo, tranquilita. Y después, ¿qué pasó? Porque ellos igual tienen la hojita de la mano. Y después, ¿qué pasó? Conquistaron toda la tierra, se repartió la tierra, hubo una sola tribu que no recibió tierra. ¿Cuál fue? La tribu de Leví. Porque eran los encargados, recuerden, no lo leí, pero en el desierto a Moisés se le entregaron las 2 tablas con los mandamientos, pero las instrucciones del tabernáculo. Moisés fue el encargado de hacer un tabernáculo. Ese tabernáculo lo llevaron a la tierra prometida y los encargados de administrar el tabernáculo y la presencia de Dios y todos los sacrificios era la tribu de Leví. Entonces, todos los diezmos y las ofrendas eran entregados a la tribu de Leví, que eran los encargados del tabernáculo. Porque ¿a quién más le daban las diezmos y las ofrendas y las primicias? A la tribu que no tenía tierras para trabajar. ¿Sí o no? Ahí estamos bien. ¿Qué sigue pasando? Vamos adelante. Viene un periodo en el 1370 a.C., donde el pueblo de Israel eran tribus pequeñas, eran nómadas prácticamente, se movían por toda la región, aunque tenían sus pueblos, pero habían pueblos más poderosos, más grandes. Dentro de ellos tuvieron un enemigo por mucho tiempo, y eran los filisteos. Entonces los filisteos iban y les robaban las cosechas, y ellos clamaban a Dios, y Dios levantaba un juez. Ese es el periodo de los jueces. Dios levantaba jueces para que liberaran al pueblo de Israel. Recuérdenme nombres de jueces conocidos: Sansón, Gedeón, Débora. Dios levantaba hombres que eran temerosos de él y hacían el milagro de liberarlos.
pero volvían y pecaban, y volvían y venían los filisteos, y venían y los aplastaban, y ellos clamaban y clamaban. Ahora, ¿qué pasó en ese periodo? Que el pueblo, siendo un pueblo que tenía un solo Dios, una teocracia, llamémosla así, empezaron a ver que los otros pueblos tenían reyes, y ellos no. Y le dijeron, en ese tiempo había un profeta llamado Samuel, y le dijeron, Samuel, dígale a Dios que nos ponga rey. Nosotros queremos rey. Samuel les dijo, no es necesario, ustedes tienen a Dios por rey. Y dijeron, no, nosotros queremos a quién entregarle nuestras tierras, entregarle nuestros hijos, porque eso iban a pasar a depender de un rey y a entregarle adoración a un rey. Y él les dio un rey. ¿Cómo se llama el primer rey que tuvo Israel? Se llama Saúl. Pero Saúl no estaba de acuerdo al corazón de Dios. En el año 1050 antes de Cristo, en ese periodo de 1050 al 931 antes de Cristo, Saúl falló. Porque ellos vieron en Saúl un rey grande. Ustedes se lo imaginan, 2 metros, arco grande, acuerpado. Este man nos va a liberar. Claro, por cierto periodo los liberó, pero hubo un momento donde Saúl falló. Él creyó que era más poderoso, que todo era por él, y Dios dijo, no, voy a montar un rey de acuerdo a mi corazón, y mandó a ungir a un rey especial, llamado David. Y David, a su corta edad, fue ungido como rey. Recuerden lo que pasa entre David y Saúl, hubo persecución, Saúl lo quería matar, él se escondió, por muchos años se escondió en cuevas, hasta que Saúl muere, y David entra al reinado, y viene y hace por mucho periodo las cosas que a Dios le gustaban. Y una de las cosas que es más particulares de David es que David quería hacer un templo. David fue por el arca, David la trajo a Jerusalén y él quería hacer un templo. Dijo, no más tabernáculo, quiero algo bonito. Pero no lo hizo él, lo vino a hacer ¿quién? Su hijo Salomón. Era el nombre de la mamá de Salomón, Betsabe. ¿Okay? Tengan esos daticos ahí a la mano, qué bueno que tengan esa información. ¿Cómo se llamaba la mamá de David? La mamá de David, Betsabe. ¿Sí o no? Papá, la mamá de Salomón. La mamá de Salomón y una mujer que llevó a David a pecar fue, aunque fue el corazón de él, porque él se puso a mirarla por allá bañándose. Hasta ahí vamos claros. Salomón se pone como rey. David, de sus tesoros que tenía, le da casi 32 toneladas, y Salomón recibió sabiduría de parte de Dios. Quiero entrar un poquitico en la vida de Salomón. Me vi todo un documental de Salomón, me impresionó mucho, porque yo decía, si el hombre más sabio de la tierra, ¿qué pasó? ¿Por qué falló? Y por lo mismo, porque esa sabiduría lo llevó a tener demasiadas riquezas, y mirando documentales y leyendo un poco sobre Salomón, aparte de las mujeres, porque las mujeres que él tuvo eran 700 esposas, 300 concubinas, pero esas mujeres que tuvo fue porque hizo pactos con otras naciones. Entonces, con aquel reino, para estar bien en relaciones comerciales con él, entonces se casaba con la princesa, y con este, y se casaba. Entonces, ¿qué pasó con él? Trajo los dioses de ellas, al templo. Él se creía tan sabio que él decía, yo puedo seguir amando a mi Dios, aún, aunque esté adorando a otro Dios. Él creyó que era capaz de dividir su corazón, tener el corazón de acuerdo a Dios, pero aún tener Baales aquí en el templo. Él recibía, porque Jerusalén estaba en una posición estratégica comercial, y todos los que pasaban por ahí con comercio tenían que pagarle tributo a Salomón. Él recibía 32 toneladas de oro al año solo por esos tributos. Aparte de las relaciones comerciales, de todo lo que vendía, él empezó a tener tanto dinero que la plata ya no tenía valor. La plata, solo todo era en oro. Alcanzó a tener 300 escudos de oro en el templo para adorar a Dios, y todo era en oro. Entonces llegó a un punto donde, si para ti todo es oro y ya el oro se te vuelve basura, ¿qué sigue después del oro? A él no le interesaba ya nada más. Él construyó su castillo y se demoró 13 años haciendo su propio castillo, pero el templo lo hizo en 7 años. ¿Qué significa eso? Que él le prestó más atención a la casa de él que a la casa de Dios, y aunque la casa de Dios era forrada en oro. Pero ¿qué pasó con Salomón? Falló, se equivocó, y Dios dijo, le voy a quitar el reino. Pero ¿cómo le quitó el reino?
Salomón tuvo un hijo, Jeroboam, en el año 930. Jeroboam, en el año 931 antes de Cristo. Roboam. Jeroboam era un trabajador de él. O sea, Jeroboam trabajaba para él en el norte. ¿Qué pasó? A ver, Israel estaba dividido políticamente en dos, norte y sur. Pero Salomón, como era de la tribu de Judá, él no permitía que los de Judá trabajaran duro. Entonces las otras tribus tenían que matarse y traerle tributo, pero los de Judá los tenía aquí sobaditos. Entonces los del norte dijeron no más, no más, no más, hasta que él puso un trabajador llamado Jeroboam. ¿Qué pasó con Jeroboam? Dios le mandó una profecía a través del profeta, no tengo el dato, creo que era no. Quedo pendiente ese Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 está el nombre del profeta. Le manda una profecía donde el manto de él se divide en 12 partes y le dijo, estas 10 van a ser para ti. 10 tribus del norte que se van a llamar como Israel. Y el hijo de Salomón le dejó solo 2 tribus, que era la de Benjamín y la de Judá. Hubo una división, se separó el reino, porque ¿qué pasó con Roboam? Era joven, digámoslo así, pero cuando muere Salomón, ¿qué hizo Roboam? Él dijo, ¿qué hago yo para unir al pueblo? Y le pidió consejo a los ancianos del pueblo. Y ellos le dijeron, no puedes seguir tratando como trataba Salomón. Tienes que tratar bien a los servidores. Pero después fue y le pidió consejo a los jóvenes del palacio. Y ellos le dijeron, no, trate duro, tire con látigo. Y cogió el consejo de los jóvenes y le dijo al pueblo que los iba a seguir tratando con látigo. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Se rebeló y se llevó 10 tribus, que eso es lo que se llama la división del pueblo de Israel. En el año 931 antes de Cristo, Israel se dividió en 2 partes. Las tribus del norte se llamaban Israel y las tribus del sur se llamaban Judá. Hasta ahí está claro. Entonces, hubo un gobernante al norte, Jeroboam, y al sur hubo otro gobernante, que era el hijo de Salomón. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Amén, amén. ¿Qué pasó ahí? Lastimosamente, al norte se empezaron a desviar en el amor a Dios. Y empezaron a idolatrar y a Baales, y ahí es donde entran unos profetas muy conocidos. Dentro de ellos está Elías, en las tribus del norte, en Israel. En Israel la base estaba en Samaria, digamos que la capital estaba en Samaria, y Judá, la capital era Jerusalén. Judá trató al máximo de servir bien a Dios, aunque también cometieron muchos errores y se desviaron algunos reyes. Pero al norte tuvieron en 200 años 19 reyes. Ahías se llamaba, Ahías. Está en esa, Primero de Reyes 11. Ok. Llamaba Ahías el profeta que le dijo a Jeroboam que iba a dividir el reino. Es más, Salomón trató de matar a este hombre y él tuvo que escaparse para Egipto. Se escondió hasta que Salomón murió. ¿Qué ocurrió? Que al norte empezaron a adorar otros dioses. Jeroboam cometió un error y él empezó a hacer unas estatuas creyendo que a través de esas estatuas, porque como no tenían el templo a la mano y no podían pedir permiso para entrar a Jerusalén, había mucha división, entonces él empezó a adorar a otros dioses y el pueblo se desvió y se mataban entre ellos y hubo lucha, persecución. ¿Qué sigo? ¿Por qué le estoy dando toda esta información? Porque es importante entender qué pasa en el antiguo, la división del pueblo, cómo las lenguas dividieron, cómo el hombre en orgullo, un hombre como Roboam con orgullo, dividió el pueblo, cuando Dios le dio la promesa a David que toda su descendencia iba a gobernar, pero por el corazón de un descendiente de él se dividió el pueblo, como en 3 días, porque en ese lapso de 3 días se dividió el pueblo entre el norte y el sur, entre Israel y Judá. Cómo las malas decisiones del hombre fueron llevando a Dios a que tenía entonces que mandar unas profecías y puso unos profetas específicos. En ellos está Isaías, en ellos está Jeremías, que empezaron a profetizar de que iba a enviar un Salvador diferente, el Mesías. Entonces al norte habían ciertos
Aquí están devuélvelo tú porfa, ¿cuáles eran los profetas que estaban ahí? En el reino de Judá, Nahum, Habacuc, Jeremías, Sofonías, y en el reino de Israel, Eliseo, Elías, Amós, Oseas, Isaías, también Jeremías. Y Dios empezó a hablarle al pueblo a través de profetas. Ahí fue donde se levantaron la mayor parte de profetas porque el pueblo se apartó. Y las profecías eran fuertes para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en ese periodo? Hubo un dominio, se levantó un reino. Los babilonios vinieron y conquistaron, se llevaron cautivos, vinieron al pueblo, primero destruyeron a Israel, después vinieron y destruyeron a Judá. Hay un pasaje muy bonito donde Israel fue sitiado por los babilonios. Fue sitiado y el rey y un ejército de 185,000 fue destruido por el ángel de Dios. Después vino el ejército persa y empezó una persecución. Vinieron, destruyeron el templo, se quitaron todo, los llevaron cautivos, murieron muchísimos. ¿Por qué pasó todo eso? Por el pecado, por la división. Y los babilonios se apoderaron, después vinieron los persas, y los persas, comandados por Ciro, destruyeron a los babilonios, pero también se trajeron otra vez al pueblo de Israel. Pero entre ellos iba Daniel, los tres amigos, y a los 70 años, después de ellos haber ido cautivos, les permitió que fueran a reconstruir a Jerusalén. ¿Quién es el nombre de ese que fue a reconstruir el templo? Nehemías. En el tiempo de Esdras, y empezó la reconstrucción del templo en el año 520 antes de Cristo. ¿Qué pasa después? Hay un profeta que se levanta, Malaquías. Después de las profecías que dio Malaquías, pasaron 440 años de silencio. Ese es el tiempo que se llama intertestamentario, en la mitad de los dos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, un silencio de Dios por 400 años. Dios ya no les habló al pueblo a través de profetas, pero obviamente pues el pueblo siguió funcionando. ¿Por qué les quería hablar de todo esto? Porque llegamos entonces a la parte donde nos interesa saber por qué pasó eso en Israel y por qué tenía que llegar entonces el Mesías. Llega el momento, nace Jesús viene al pueblo. El año 70 después de Jesucristo, ya los romanos destruyen totalmente a Jerusalén. Ahí sí llega el tiempo donde la separación total de Israel. Israel es esparcido por la diáspora, es esparcido por todo el mundo. Pero en ese periodo que Jesús está en la tierra y llega el Espíritu Santo, ahí es donde venimos a entender por qué pasó todo esto en el Antiguo Testamento. Si recordamos entonces, en la Torre de Babel hubo muchos idiomas y se dividieron. En el Pentecostés hubo don de lenguas y los unió. Se viene el Espíritu Santo y ya con las lenguas los une. El Señor les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El pueblo de Israel creía que era el único pueblo escogido, pero en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Ya todo aquel que crea en Jesucristo empieza a ser parte del pueblo de Dios. Ya no es independiente de si es griego o si es judío, si es gentil, no importa de dónde seamos, Dios no hace acepción de personas. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da el poder al hombre de gobernar, la embarra, pero cuando ya viene Dios a gobernar a través del Espíritu Santo, trae unión, trae bendición, trae salvación. Miren lo que pasa en la cena, cuando Jesús está con los discípulos. Todos comieron del mismo pan, todos bebieron de la misma copa, y ahí no importaba quién era, de qué tribu. Ahí no había división de norte o de sur. El amor de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, trae unión para todo aquel que en él crea. Viendo el Antiguo Testamento como un hombre lleno de orgullo divide al pueblo, viene Jesús con amor y lo único que dice es, voy a unir a Israel con el mundo. Y todo aquel que crea pasa a ser hijo de Dios. Cómo el amor de Jesucristo cambia todo y el odio, el rencor y el orgullo del hombre divide. Por eso es importante entender lo que pasa en el Antiguo para poder entender que Jesucristo viene a hacer un cambio total en nuestras vidas.
hasta el año 1948, que ya Israel, a través de Inglaterra, los ingleses, logran otra vez posicionarse en esa tierra que es Palestina, dividida en Cisjordania, Palestina e Israel. Siguen luchando por esa tierra, pero lo peor es que siguen esperando el Mesías. Siguen esperando el Salvador. Los judíos aún no creen y blasfeman contra Jesucristo. Y por eso viene amenazas de guerra, se habla de una tercera guerra mundial, estamos a puertas de que esto se acabe, pero Jesucristo lo profetizó. Él dijo, vendrán rumores de guerra, vendrán guerras, vendrán terremotos, vendrán pestes, y aún no es el fin. Pero el Hijo de Dios volverá, y no va a volver como Mesías, va a volver como rey a gobernar, viene con espada. La visión que tuvo Juan de viendo a Jesús con espada, la visión que tuvo Juan para el Apocalipsis, se va a cumplir. Y nosotros somos ese pueblo escogido, ese real sacerdocio. Por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras, no descartemos el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento entendiendo el Mesías que viene. Vamos al Antiguo Testamento entendiendo que ese pueblo que desechó al Mesías, gracias a ese pueblo nosotros tenemos entrada a ser pueblo de Dios. Y nosotros somos injertados como olivo silvestre en el olivo natural. Y si el olivo natural puede ser cortado, nosotros también. Por eso la invitación es, vamos a leer la palabra, buscando el discernimiento en la palabra, escudriñando la Escritura, para entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura. No leamos la Biblia simplemente por leerla. Hay mucha información. Yo vi tanto material de esto, yo dije, Señor, para eso necesitamos muchas clases. Pero aparte de eso, lo importante es entender una línea genealógica desde Adán y lo que pasa en el jardín y lo que pasa cuando Eva falla y después la maldición y todo eso, pero cómo todo lo convierte Dios en bendición a través de Jesucristo. Y la simiente que es Jesús trae bendición. Satanás a que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Amén, amén. ¿Está clara hasta ahí esa línea? Podríamos hablar un poquito más, pero creo que esto es la información que yo les quería compartir para esta clase, donde podemos entender una línea, y creo que con esa línea que tienes del tiempo del Antiguo Testamento les sirve para comprender un poco más sobre Israel. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchos nombres, muchos datos. No les vamos a preguntar esos datos, ni nada de eso, ni esas fechas. ¿En qué momento volvieron a unirse otra vez a tribu o siempre quedaron otra vez así? Dios siempre les mandó, a través del profeta Elías, también les mandó una profecía donde él iba a volver a unir al pueblo. Iba a ser un solo reino otra vez. ¿Qué iba a ser? Pero ya esa profecía solamente se cumplió en Jesucristo. Se cumple en Jesucristo. Es un solo reino. No, ahorita ya no, ahorita es que ya Israel es más. Es muy particular, porque si miramos el pueblo del norte, que ellos establecieron su base era Samaria, cuando Jesús se encuentra con la samaritana les dice, venga, entonces, ¿dónde es necesario que adoremos? Aquí en nuestro monte, recordando la división, o en Jerusalén, porque cuando el pueblo se divide, unos adoraban en Samaria y otros adoraban en Jerusalén. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Ni aquí ni allá, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces miren que ellos venían marcados de todo eso. Es más, los judíos y los samaritanos no se hablan. O en ese periodo de Jesús no se hablaban por la división que hubo. Entonces siempre estuvo la división hasta que pasó la diáspora, y lastimosamente en el corazón de Dios siempre estuvo unirlos. Siempre los vio como 12 tribus. Y siempre se sigue hablando del pueblo de Israel como 12 tribus. Miren que no se habla, ¿en qué momento habla usted? ¿De las 10 tribus, de las 2 tribus o las 12 tribus de Israel? No, siempre se habla de Israel y 12 tribus. Amén, amén. Bueno, que Dios les bendiga. Le vamos a dar espacio a Jenny. Vamos a ponerle el micrófono.